Hoy en Sabiduría Eterna trataremos un tema sensible para muchos cristianos. Tratamos el tema de las contradicciones que tiene la Biblia y la razón por qué esto existe, lo cual es de grandes debates a través de la historia de teólogos y estudiosos que defienden con vehemencia que toda la Biblia es palabra de Dios. Te exhorto a que veas este video con la Biblia en mano, corroborando que todo lo que aquí se plantea es una realidad. Mira el video hasta el final, no te pierdas ninguna de ellas porque cada una tiene un significado profundo. La última los dejará impactados. Comencemos. Contradicción número 1. Contradicciones en la creación del mundo. La Biblia presenta diferentes versiones sobre la creación del mundo, lo que genera inconsistencias. Existen dos relatos de la creación en Génesis 1 y otro en Génesis 2. El relato de Génesis 1 dice así: Dios crea el mundo en 6 días, los animales antes del ser humano, y el hombre y la mujer al mismo tiempo. El relato de Génesis 2 dice así: Dios primero crea a Adán, luego los animales y después a Eva de la costilla de Adán. Contradicción. En un relato, los animales fueron creados antes que el hombre, en el otro, el hombre fue creado primero. Origen de los animales. En Génesis 1 versículo del 20 al 25 relata que Dios crea a los animales a partir del agua y la tierra. Sin embargo, en Génesis 2.19 relata que Dios crea a los animales a partir del suelo después de crear al hombre. Contradicción. Los animales fueron creados antes o después del ser humano. Contradicción número 2. Origen del nombre de Dios, Yahvé. En Éxodo 6 versículo 3 relata que Dios le dice a Moisés que su nombre Yahvé no era conocido antes de él. Por otro lado, en Génesis 4 versículo 26, en Génesis 15 versículo 2 y en Génesis 28 versículo 13 narra que el nombre Yahvé ya se menciona antes de Moisés. Contradicción. ¿El nombre de Dios fue revelado a Moisés por primera vez o ya era conocido desde antes? Contradicción número 3. Contradicciones sobre la vida de Jesús. ¿Cuántos ángeles aparecieron en la tumba de Jesús? En Mateo 28 versículo del 2 al 5 dice que solo fue un ángel. En Marcos 16 versículo 5 dice que fue un joven vestido de blanco. Mientras que en Lucas 24 versículo 4 dice que 2 hombres en ropas brillantes. Y en Juan 20 versículo 12 dice que fueron 2 ángeles. Contradicción. ¿Había 1 o 2 ángeles en la tumba? Segunda contradicción sobre la vida de Jesús. ¿Cuándo fue la crucifixión de Jesús? En Marcos 15 versículo 25 Jesús fue crucificado a la hora tercera que era las 9 de la mañana. En Juan 19 del versículo 14 al 16 dice que Jesús fue entregado para ser crucificado después de la hora sexta que era las 12 del mediodía. Contradicción. Marcos y Juan dan horas distintas para la crucifixión. Tercera contradicción sobre la vida de Jesús. ¿Quién llevó la cruz de Jesús? En Mateo 27 versículo 32, en Marcos 15 versículo 21 y en Lucas 23 versículo 26 dice que Simón de Cirene fue quien llevó la cruz. Sin embargo, en Juan 19 versículo 17 dice claramente que fue Jesús mismo quien llevó la cruz. Contradicción. ¿Jesús cargó su cruz o fue Simón de Cirene? Contradicción número 4. Contradicciones sobre la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? En Romanos 3, versículo 28, dice que la salvación es por fe y no por obras. Más en Santiago 2, versículo 24, dice que la salvación es por fe y obras. Contradicción. ¿Se es salvo solo por la fe o también por las obras? Segunda contradicción de la salvación. ¿Todos serán salvos o no? En Primera de Timoteo 2, versículo 3 al 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En Mateo 7, versículo 13 al 14, dice que pocos serán los que encuentren la salvación. Contradicción. ¿Dios quiere salvar a todos o solo a algunos? Contradicción número 5. Contradicciones sobre la moral y la ley. ¿Se debe matar o no? En Éxodo 20, versículo 13, dice que no matarás. En Éxodo 32, versículo del 27 al 28, dice que Dios ordena a los levitas a matar a 3,000 personas. Por otro lado, en Primera de Samuel 15, versículo 3, Dios ordena matar a hombres, mujeres y niños. Contradicción. ¿Matar está prohibido o es permitido si Dios lo ordena? Segunda contradicción sobre la ley y la moral. ¿Los cristianos deben seguir la ley del Antiguo Testamento? En Mateo 5, versículo del 17 al 19, narra que Jesús dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Más sin embargo, en Romanos 6, versículo 14 y en Gálatas 3, versículo 13, Pablo dice que los cristianos ya no están bajo la ley.
Contradicción. ¿Los cristianos deben o no seguir la ley mosaica? Contradicción número 6. Contradicciones sobre Dios. ¿Dios es visible o invisible? En Éxodo 33, versículo 11, la historia bíblica narra que Moisés habló con Dios cara a cara. Sin embargo, en Juan 1, versículo 18, Primera de Timoteo 6, versículo 16, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Contradicción. ¿Dios ha sido visto o no? Segunda contradicción sobre Dios. ¿Dios es pacífico o guerrero? En Éxodo 15, versículo 3, dice que Jehová es varón de guerra. Y en Romanos 15, versículo 33, dice que el Dios de paz sea con vosotros. Contradicción. ¿Dios es un Dios de guerra o un Dios de paz? Contradicción número 7. Contradicciones históricas y científicas. ¿Cuánto duró el diluvio de Noé? En Génesis 7, versículo 17, dice que el diluvio duró 40 días. Sin embargo, en Génesis 7, versículo 24, dice que el diluvio duró 150 días. Contradicción. ¿Duró el diluvio 40 o 150 días? Segunda contradicción histórica y científica. ¿Cuántos animales llevó Noé al arca? En Génesis 6, versículo 19, dice que 2 de cada especie. Por otro lado, en Génesis 7, versículo del 2 al 3, dice que fueron 7 parejas de animales puros y 2 de los impuros. Contradicción. ¿Noé llevó 2 de cada especie o 7 de los puros y 2 de los impuros? Tercera contradicción histórica y científica. ¿Los camellos existían en tiempos de Abraham? En Génesis 12, versículo 16, dice que Abraham tenía camellos. Sin embargo, la evidencia arqueológica dice que los camellos fueron domesticados siglos después de Abraham. Contradicción. El uso de camellos en tiempos de Abraham es un anacronismo. Contradicción número 8. Contradicciones en las genealogías. ¿Quién era el abuelo de Jesús? En Mateo 1, versículo 16, dice que el padre de José, esposo de María, era Jacob. Y en Lucas 3, versículo 23, dice que el padre de José era Elí. Contradicción. ¿José era hijo de Jacob o de Elí? Segunda contradicción sobre las genealogías. ¿Cuántas generaciones hay entre Jesús y David? En Mateo 1, versículos 6 a 16, dice que hay 28 generaciones. Sin embargo, en Lucas 3, versículo 23 a 31, dice que hay 43 generaciones. Contradicción. Diferencias en la cantidad de generaciones y en los nombres de los ancestros de Jesús. Número 9. Contradicciones en la resurrección de Jesús. ¿Cuántas mujeres fueron al sepulcro? En Mateo 28, versículo 1, dice que fueron María Magdalena y la otra María. En Marcos 16, versículo 1, dice que fueron María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. En Lucas 24, versículo 10, dice que fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y otras mujeres. También en Juan 20, versículo 1, dice que fue solo María Magdalena. Contradicción. ¿Cuántas mujeres visitaron el sepulcro? Segunda contradicción de la resurrección de Jesús. ¿Qué encontraron las mujeres en el sepulcro? En Mateo 28, versículos 2 al 5, dice que un ángel les habla. En Marcos 16, versículo 5, dice que fue un joven con ropas blancas. En Lucas 24, versículo 4, dice que fueron 2 hombres con vestiduras resplandecientes. En Juan 20, versículos 11 al 12, se dice que había 2 ángeles dentro de la tumba. Contradicción. ¿Era un ángel, 2 ángeles o 2 hombres? Número 10. Contradicciones sobre el fin del mundo. ¿Cuándo ocurriría la segunda venida de Jesús? En Mateo 24, versículo 34, se dice que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Por otro lado, en Mateo 16, versículo 28, Jesús dice que algunos de sus oyentes no morirán antes de ver su regreso. También en 2 Pedro 3, versículos 8 al 10, se dice que el regreso de Jesús es en un tiempo indefinido y puede tomar miles de años. Contradicción. ¿Era la segunda venida inminente o es un evento futuro? Segunda contradicción del fin del mundo. ¿Cuándo será el día del juicio final? En Hechos 2:20 de la mañana, se dice que el fin del mundo ocurrirá después de señales cósmicas. En Mateo 24, versículos 29 y 30, se dice que el fin del mundo será después de la tribulación. Por otro lado, en Mateo 24, versículo 36, Jesús dice que ni siquiera sabe cuándo será. Contradicción. ¿Tiene el día del juicio señales previas o es completamente impredecible? Número 11. Contradicciones sobre el Espíritu Santo. ¿Quién recibió primero el Espíritu Santo?
En Hechos 1, versículos 4 y 5, Jesús dice que los discípulos recibirán el Espíritu Santo después de su ascensión. En Juan 20, versículo 22, dice que Jesús sopla sobre sus discípulos y les da el Espíritu Santo antes de su ascensión. Contradicción: ¿descendió el Espíritu Santo antes o después de la ascensión de Jesús? Número 12. Contradicciones sobre las leyes y las normas religiosas. ¿Se puede comer de todo tipo de carne? En Génesis 9, versículo 3, Dios le dice a Noé que puede comer de todo lo que se mueve. Sin embargo, en Levítico 11, versículos 1 al 47, Dios prohíbe comer ciertos animales impuros. En Romanos 14, versículos 2 y 3, Pablo dice que comer carne es un asunto de conciencia personal. Segunda contradicción sobre las leyes y las normas religiosas. ¿Se puede comer cualquier carne o no? ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza? En 1 Corintios 11, versículos 5 y 6, Pablo dice que las mujeres deben cubrirse la cabeza para orar. En 1 Corintios 11, versículo 15, dice que el cabello largo de la mujer ya está suficientemente cubierto. Contradicción: ¿debe la mujer cubrirse la cabeza o basta con el cabello? Número 13. Contradicciones sobre la oración y el perdón. ¿Responde Dios todas las oraciones? En Mateo 7, versículos 7 y 8, Jesús dice que todo el que pide, recibe. En 1 Juan 5, versículos 14 y 15, dice que solo se responde lo que está en la voluntad de Dios. En Santiago 4 en 3, dice que algunas oraciones no se responden porque se piden con malas intenciones. Contradicción: ¿Dios responde todas las oraciones o solo las que están de acuerdo con su voluntad? ¿Cómo debe orar un cristiano? En Mateo 6, versículos 5 y 6, Jesús dice que hay que orar en secreto. Sin embargo, en 1 Timoteo 2, versículo 8, Pablo dice que hay que orar en todo lugar y en público. Contradicción: ¿se debe orar en privado o en público? Número 14. Contradicciones en el carácter de Dios. ¿Se arrepiente Dios o no? En Génesis 6, versículo 6, dice que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. En 1 Samuel 15, versículo 29, se dice que Dios no es hombre de quien arrepentirse. Contradicción: ¿se arrepiente Dios o no? Segunda contradicción en el carácter de Dios: ¿cambia Dios su apariencia? En Éxodo 32, versículo 14, se dice que Moisés intercede y Dios cambia de opinión. En Malaquías 3, versículo 6, se dice, yo, Jehová, no cambio. Contradicción: ¿Dios puede cambiar de opinión o es inmutable? Número 15. Contradicciones en los mandamientos. ¿Deben los cristianos pagar impuestos? En Mateo 22, versículos 17 al 21, Jesús dice que se deben pagar los impuestos. Por otro lado, en Mateo 17, versículos 24 al 27, se dice que Jesús paga el impuesto con una moneda sacada de un pez, lo que implica que él y sus discípulos no están obligados a pagar. Contradicción: ¿deben los cristianos pagar impuestos o no? Segunda contradicción en los mandamientos. ¿Se pueden hacer imágenes religiosas? En Éxodo 20, versículo 4, dice que no verás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en los cielos. En Éxodo 25, versículos 18 al 20, dice que Dios ordena hacer querubines de oro para el arca del pacto. Contradicción: ¿las imágenes religiosas están prohibidas o permitidas? Número 16. Contradicciones en la muerte de personajes. ¿Cómo murió Judas Iscariote? En Mateo 27, versículo 5, dice que Judas se ahorcó. Sin embargo, en Hechos 1, versículo 18, dice que Judas cayó de cabeza, su cuerpo se quebró y sus entrañas se derramaron. Contradicción: ¿murió ahorcado o cayendo y reventando? Segunda contradicción en la muerte de personajes. ¿A cuántos hombres mató David? En 2 Samuel 10, versículo 18, dice que David mató a 700 jinetes. En 1 Crónicas 19, versículo 18, dice que David mató a 7000 jinetes. Contradicción: ¿David mató a 700 o 7000 jinetes? Tercera contradicción en la muerte de personajes. ¿Quién mató a Goliat? En 1 Samuel 17, versículo 50, dice que David mató a Goliat con una piedra. Sin embargo, en 2 Samuel 21, versículo 19, se dice que un hombre llamado el enano mató a Goliat. Contradicción: ¿David mató a Goliat o fue el enano? Número 17. Contradicciones sobre los mandamientos de Dios. ¿Deben los cristianos guardar el sábado? En Éxodo 20, versículos 8 al 11, se dice que se ordena guardar el sábado como día de descanso.
Pero en Colosenses 2, versículo 16, Pablo dice que nadie debe juzgar a otro por guardar o no el sábado. Contradicción, ¿el sábado sigue siendo un mandato o ya no se aplica? ¿Se puede robar si Dios lo ordena? En Éxodo 20, versículo 15, se dice claramente que no se robará. Pero en Éxodo 3, versículos 21 y 22, Dios ordena a los israelitas derrocar a los egipcios. Contradicción, robar está prohibido o permitido en ciertos casos. Número 18. Contradicciones sobre la justicia y el castigo. ¿Deben los hijos sufrir por los pecados de sus padres? Éxodo 20, versículo 5, dice que Dios castiga a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, Deuteronomio 24, versículo 16, dice que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por sus padres. Contradicción, ¿Dios castiga a los hijos por el pecado de sus padres o no? Segunda contradicción sobre la justicia y el castigo. ¿Quién instó a David a hacer un censo? 2 Samuel 24, versículo 1, dice que Dios instó a David a hacer el censo de Israel. Pero 1 Crónicas 21, versículo 1, dice que Satanás instó a David a hacer el censo. Contradicción, ¿fue Dios o Satanás quien instó a David? Número 19. Contradicciones sobre la riqueza y la pobreza. ¿Es bueno ser rico? Job 42, versículos 10 al 12, dice que Dios bendijo a Job con riquezas. En Proverbios 10, versículo 22, se dice que la bendición de Dios trae riqueza. Mientras que en Marcos 10, versículo 25, Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Contradicción, ¿la riqueza es una bendición de Dios o un obstáculo para la salvación? Segunda contradicción sobre la riqueza y la pobreza. ¿Deben los cristianos ser generosos o no? En Lucas 6, versículo 30, dice, «Dad a todo el que os pida». Pero en 2 Tesalonicenses 3, versículo 10, dice, «El que no quiera trabajar, que tampoco coma». Contradicción, ¿debe darse a todos o solo a los que trabajan? Número 20. Contradicciones sobre los sacrificios y la adoración. ¿Dios quiere sacrificios? En Éxodo 29, versículo 18, dice que Dios ordena sacrificios de animales. Sin embargo, en Oseas 6, versículo 6, dice, «Porque quiero misericordia y no sacrificio». Contradicción, ¿Dios quiere sacrificios o prefiere la misericordia? Segunda contradicción sobre los sacrificios y la adoración. ¿Dónde se debe adorar a Dios? En Juan 4, versículo 21, Jesús dice que no se necesita un lugar específico para adorar a Dios. Y en Deuteronomio 12, versículos 13 y 14, dice que Dios ordena adorar solo en el templo de Jerusalén. Contradicción. Número 21. Contradicciones sobre la omnipotencia de Dios. ¿Puede Dios hacerlo todo? En Mateo 19, versículo 26, se dice que para Dios todo es posible. Y en Jueces 1, versículo 19, se dice que Dios no pudo ayudar a los israelitas a expulsar a los cananeos con carros de hierro. Contradicción, ¿Dios puede hacerlo todo, o hay cosas que no puede hacer? Número 22. Contradicciones sobre la salvación de los gentiles. ¿Es la salvación solo para los judíos o para todos? En Mateo 15, versículo 24, Jesús dice que solo fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y en Hechos 13, versículo 47, se dice que la salvación es para todos los pueblos. Contradicción, ¿Jesús vino solo para los judíos o para todos? Número 23. Contradicciones sobre el matrimonio y el celibato. ¿Es bueno casarse? En Génesis 2, versículo 18, se dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pero en 1 Corintios 7, versículo 1, Pablo dice que es mejor no tocar mujer. Contradicción, ¿es bueno el matrimonio o es mejor el celibato? Número 24. Contradicciones sobre la ley y la gracia. ¿Sigue vigente la ley de Moisés? En Mateo 5, versículos 17 al 19, Jesús dice que no vino a abolir la ley. En Romanos 6, versículo 14, Pablo dice que los cristianos ya no están bajo la ley. Contradicción, ¿sigue vigente la ley mosaica o no? Número 25. Contradicciones sobre el perdón de pecados. ¿Perdona Dios todos los pecados? En Marcos 3, versículos 28 y 29, Jesús dice que hay un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, en 1 Juan 1, versículo 9, dice que Dios perdona todos los pecados y los confiesa. Contradicción, ¿puede Dios perdonar todos los pecados o hay alguno que no los perdone? Número 26. Contradicciones en la historia del diluvio.
¿Cuánto duró el diluvio? En Génesis 7, versículo 17, dice que duró 40 días. En Génesis 7, versículo 24 y en Génesis 8, versículo 3, dice que duró 150 días. Por otro lado, en Génesis 8, versículos 13 y 14, dice que Noé salió del arca después de 1 año y 10 días. Contradicción, duró 40 días, 150 días o más de 1 año. Segunda contradicción en la historia del diluvio. ¿Cuántos animales entraron en el arca? En Génesis 6, versículos 19 y 20, dice que Noé tomó 2 animales de cada especie. Sin embargo, en Génesis 7, versículos 2 y 3, dice que Noé tomó 7 parejas de animales puros y 2 de impuros. Contradicción, ¿llevó 2 o 7 pares de animales? Número 27. Contradicciones sobre la resurrección de Jesús. ¿Quiénes fueron primero a la tumba de Jesús? En Mateo 28, versículo 1, dice que fueron María Magdalena y la otra María. En Marcos 16, versículos 1 y 2, dice que fueron María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. En Lucas 24, versículo 10, dice que fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y otras mujeres. En Juan 20, versículo 1, dice que solo fue María Magdalena. Contradicción, ¿cuántas mujeres fueron a la tumba? Segunda contradicción sobre la resurrección de Jesús. ¿Qué vieron las mujeres en la tumba? En Mateo 28, versículos 2 al 5, dice que vieron un ángel. En Marcos 16, versículo 5, dice que vieron a un joven con ropas blancas. En Lucas 24, versículo 4, dice que vieron a 2 hombres con ropas resplandecientes. Por otro lado, en Juan 20, versículos 11 y 12, dice que vieron 2 ángeles. Contradicción, ¿fue un ángel, 2 ángeles o 2 hombres? Número 28. Contradicciones sobre la creación del mundo. ¿Cuándo se creó el sol? Génesis 1, versículos 3 al 5. Dios creó la luz el primer día. Génesis 1, versículos 14 al 19. Dios creó el sol y la luna el cuarto día. Contradicción, ¿cómo existía la luz antes de que existiera el sol? Número 29. Contradicciones sobre el número de personas en la Biblia. ¿Cuántos hombres murieron en la plaga? Números 25, versículo 9. Murieron 24,000. 1 Corintios 10, versículo 8. Murieron 23,000. Contradicción, 23,000 o 24,000 murieron. ¿A cuántos ciegos sanó Jesús? Marcos 10, versículos 46 al 52, Jesús sanó a un ciego llamado Bartimeo. Mateo 20, versículos 29 al 34, Jesús sanó a 2 ciegos. Contradicción, sanó a 1 o 2 ciegos. Número 30. Contradicciones sobre la identidad de Dios. ¿Está Dios en todas partes o no? Proverbios 15, versículo 3. Dios está en todas partes. Génesis 11, versículo 5. Dios descendió para ver la torre de Babel. Contradicción, si Dios está en todas partes, ¿por qué tuvo que descender? ¿Cambia Dios o no? Malaquías 3, versículo 6. Yo, Jehová, no cambio. Éxodo 32, versículo 14. Dios cambió de opinión y no castigó a Israel. Contradicción, ¿Dios es inmutable o puede cambiar de opinión? Número 31. Contradicciones sobre el matrimonio y el divorcio. ¿Se permite el divorcio? Deuteronomio 24 versículo del 1 al 2, Moisés permitió el divorcio. Marcos 10 versículo 9, Jesús dijo que el divorcio no es permitido. Contradicción, ¿es permitido el divorcio o no? Número 32. Contradicciones sobre la salvación. ¿Es la salvación solo por fe o también por obras? En Romanos 3 versículo 28 dice que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sin embargo, en Santiago 2 versículo 24 dice que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Contradicción, ¿la salvación es solo por fe o también por obras? Contradicciones sobre la posesión demoníaca. Número 33. ¿Cuántos endemoniados había en Gadara? En Marcos 5 versículo 2 y Lucas 8 versículo 27 cuenta que Jesús sanó a un endemoniado. Por otro lado, en Mateo 8 versículo 28 dice que Jesús sanó a 2 endemoniados. Contradicción, ¿era 1 o 2? Número 34. Contradicciones sobre la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo ocurrirá la segunda venida? En Mateo 24 versículo 34 dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En Mateo 24 versículo 36 dice que nadie sabe el día ni la hora. Contradicción, ¿era inminente la segunda venida o nadie sabe cuándo será? Número 35.
Contradicciones sobre la resistencia al mal. ¿Debemos resistir el mal o no? En Mateo 5 versículo 39 dice que no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En Santiago 4 versículo 7 dice resistid al diablo y huirá de vosotros. Contradicción, ¿se debe resistir el mal o no? Número 36. Contradicciones sobre la ley de Moisés. ¿La ley de Moisés sigue vigente o no? En Mateo 5 versículo del 17 al 18 Jesús dijo que la ley no sería abolida. Sin embargo en Gálatas 3 versículo 13 Pablo dice que los cristianos ya no están bajo la ley. Contradicción, ¿la ley sigue vigente o ya no aplica? Número 37. Contradicciones sobre la justicia divina. ¿Dios responde a todos o no? En Mateo 7 versículo 7 dice pedir y se os dará. Pero en Lucas 13 versículo 24 dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Contradicción, ¿Dios da a todos los que piden o solo a algunos? La Biblia tiene numerosas contradicciones debido a que fue escrita por distintos autores a lo largo de siglos, en contextos históricos y culturales diferentes. Estos autores eran hombres mortales con criterios propios como lo somos hoy en día. Muchas veces estos hombres de Dios se dejaban llevar por el Urim y Tumim, que eran unas piedras que llevaban en el pectoral, pedían señales y también, aunque no lo crean, lo echaban a la suerte. ¿Pudieron equivocarse estos profetas? Es posible. Recuerda que ellos se guiaban por el corazón y la Biblia dice en Jeremías 17 versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero, ¿el criterio de los profetas minimiza la esencia de Dios o su intención para nosotros sus hijos? La respuesta es no, sin importar las contradicciones que se encuentren en la Biblia o que ellos no estaban de acuerdo pues ponían de por medio su propia percepción. Dios es real, somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Lo único que Él nos exige es que le busquemos en espíritu y en verdad. Que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Deja tu comentario, dime qué contradicción de la Biblia te impresionó más y si hay alguna que no hayamos mencionado. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y compártelo con otros para que aprendan de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.